Listo, Eduardo, no hay problema. De nuevo, buenas tardes a todos, muchachos. Ya comencé a grabar la clase y vamos a terminar hoy el tema del parcial con el teorema de Wilson. ¿Ya están viendo ahí mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, en la clase pasada vimos, pues, como en las últimas dos clases, el teorema de Fermat, eh, algunas aplicaciones, lo interesante que es y cómo da pie a hablar de pseudoprimos. Ya terminamos esta parte, entonces, digamos, como esta segunda parte del curso o este segundo parcial con este teorema que también es importante, el teorema de Wilson. Yo aquí comienzo de una vez, pues, enunciándolo, enseguida lo vamos a demostrar, pero miremos un poquitico como de la historia que hay detrás de eso. Pues no la puse en las diapositivas, pero aquí en el texto de Burton aparece que en 1770 el matemático inglés Edward Waring anunció algunos nuevos teoremas en teoría de números. Entre estos, había una propiedad interesante de los primos que se lo reportó a él uno de sus primeros estudiantes, un tal, dice aquí, John Wilson. La propiedad dice lo siguiente: si P es un número primo, entonces P divide, fíjense que en esa época se enunciaba todo en términos de divisibilidad, no en términos de congruencia como, como lo hacemos ahora. Entonces P divide a P menos 1 factorial más 1, si P es primo. Entonces, dice Burton acá que parece que Wilson llegó a este resultado basándose en evidencia numérica, ¿cierto? En cálculos numéricos. O sea, tenía tal vez muchos cálculos le sugirieron esto. Para él fue una conjetura, ¿cierto? Eh, Aunque en ningún momento ni él, o sea, ni Wilson, ni su maestro Waring supieron cómo probar ese resultado. eh, Waring confiesa pues que no tiene ni idea de cómo probar, de cómo proveer una demostración, y Waring agrega, los teoremas de este tipo serán muy difíciles de probar, porque miren que es un teorema para números primos, y él agrega, pues él argumenta que son muy difíciles de probar debido a la ausencia de una notación para expresar los números primos, o sea, de una fórmula que produzca toda la sucesión de primos. Entonces, esa fue digamos, como la justificación que dio Waring para decir que el resultado era muy difícil de probar. Gauss, que era un buen lector de la historia, leyendo esa frase de Waring, eh, él, él comentó lo siguiente, eh, un comentario pues que él hizo que llamó notaciones versus nociones, o sea, notaciones versus conceptos, implicando que las cuestiones de esta naturaleza, que en cuestiones de esta naturaleza, con números primos y demás, en teoría de números en general, lo que realmente importa es el concepto y no la notación, dice Gauss. Entonces, a pesar pues como de ese acercamiento pesimista de Waring, Lagrange en 1771 fue el primero en dar una prueba de lo que hoy conocemos como el teorema de Wilson, o sea, de este resultado, de que si P es un primo, P divide a P menos 1 factorial más 1. O sea, fue Lagrange el primero en dar una prueba y en observar que el recíproco también es cierto. Aunque dice Burton acá, pues que era un gran conocedor de la historia, que quizá sería más justo darle nombre al teorema después de Leibniz, porque hay evidencia de que Leibniz conocía este resultado un siglo antes, pero no lo publicó, pero no lo publicó. Entonces, como fue Wilson el que primero lo propuso, a pesar de que no lo demostró, hoy en día se conoce como teorema de Wilson. Entonces, el teorema dice lo siguiente, vamos al grano. Si P es un primo, entonces P divide a P menos 1 factorial menos 1, que en términos de congruencias, eso se denuncia como aparece aquí. Si P es un primo, entonces P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P.
Entonces vamos a hacer la prueba de este teorema y vamos a ver que esto tiene aplicaciones interesantes. Listo. Entonces, claramente, el enunciado se cumple para p igual 2 y p igual 3. Veamos, por ejemplo, si yo reemplazo aquí p por 2, que me da al lado izquierdo, me da 2 menos 1, o sea, 1 factorial, al lado izquierdo daría 1, y 1 claramente es congruente con menos 1 módulo 2, o sea que para p igual 2, el resultado se cumple. ¿Y qué pasa si reemplazo p por 3? Aquí. 3 menos 1 da 2, 2 factorial, o sea que al lado izquierdo da 2, y 2 es congruente con menos 1 módulo 3, o sea que para p igual a 3, el enunciado claramente se cumple. Entonces vamos a hacer la demostración suponiendo que p es mayor que 3. O sea, si p es un primo mayor que 3, lo que estamos diciendo es que p es un primo mayor o igual que 5. Entonces, sea A alguno de los p menos 1 enteros, alguno de los p menos 1 enteros positivos de esta lista. 1, voy a poner la lista 1, 2, 3, hasta p menos 1. Entonces digamos que A es alguno de los de esa lista. Y consideremos esta lista la voy a llamar 1, y consideremos la congruencia lineal. Siguiente. AX congruente con 1 módulo P. Entonces, esto nos conecta un poquitico con los temas vistos anteriormente. Fíjense que A es alguno de los de esta lista. No importa quién sea A, con seguridad A y P son primos relativos, ¿cierto? Porque A es alguno de los de esta lista, alguno. Todos esos son menores que P. Entonces, con seguridad, P no divide a A. Y si P es un primo que no divide a A, es porque A y P son primos relativos. Y si este número y el módulo son primos relativos, esta congruencia tiene solución única módulo P. Y lo que estamos hallando aquí es el inverso de A. Porque miren que estoy hallando un número X tal que al multiplicarlo por A, eso me da 1 módulo P. Y eso es lo que se conoce como inverso multiplicativo. O sea que lo que estamos diciendo en otras palabras es que cuando P es primo, todos los enteros de esta lista, todos, desde 1 hasta P menos 1, todos tienen inverso multiplicativo, módulo P. Entonces escribamos eso como el máximo común divisor entre A y P es igual a 1. Entonces, por teorema, es por teorema, o realmente es por corolario, pero simplemente si me olvido del corolario, estoy aplicando directamente el teorema. Por teorema, la congruencia anterior, bueno, realmente es un corolario, entonces la congruencia anterior tiene solución única módulo P. ¿Esto qué significa? Así, existe un entero único
Eh, digamos A', tal que, tal que cumple las siguientes condiciones. Tal que A' está entre 1 y P menos 1, o sea que también está en esa lista, y A por A' es congruente con 1, módulo P. Lo que estoy diciendo acá es que existe un inverso aditivo único, ¿cierto? Pero ese inverso aditivo, multiplicativo, perdón, ahí me equivoqué, corrijo. Existe un único X, módulo P, ¿cierto? Pero cuando yo ya exijo que ese X esté entre 1 y P menos 1, entonces ya ese entero es único, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si P es igual a 5 y ese X es igual a congruente con 8, entonces este número lo reduzco módulo P y queda 3. Y ya ese 3 es único, ¿cierto? En otras palabras, para cada uno de los enteros de esa lista, de la lista en 1, hay inverso multiplicativo único en esa misma lista. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como P es primo, se tiene que A' es el mismo A, sí y solo si A es igual a 1 o A es igual a P menos 1. Lo que estamos diciendo acá es que el inverso multiplicativo es el mismo A solamente para 1 y para P menos 1. Veamos por qué. Y con eso, aquí cuando vamos a ver por qué, les estoy resolviendo el primer ejercicio del taller 8. Ah, no, no es del taller 8, es del 7. Entonces, el primer ejercicio de este taller, que dice que un entero es su propio inverso módulo P, el entero es 1 o menos 1. O sea, con lo que voy a hacer a continuación, les voy a resolver ese ejercicio. Aquí estamos diciendo que el entero es su propio inverso, si solamente si él es 1, o este numerito, este último P menos 1 es lo mismo que menos 1 módulo P. Vamos a verlo. Entonces, veamos por qué. Resulta que la congruencia a cuadrado congruente con 1 módulo P equivale a la siguiente congruencia, equivale A más 1 por A menos 1 congruente con 0 módulo P. Espero que esto esté claro, pues simplemente en esta congruencia reste 1 a ambos lados y queda una diferencia de cuadrados que se factoriza como estoy mostrando allí. Y como P es primo, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que aquí en esta congruencia estamos diciendo que P divide a este producto. Como P es primo, por el corolario del lema de Euclides, se sigue que P divide a A más 1 o P divide a A menos 1. En el primer caso, A más 1 es congruente con 0 módulo P, o en el segundo caso, A menos 1 es congruente con 0
módulo P. Es decir, A es congruente con menos 1 módulo P, o A es congruente con 1 módulo P. Y en este caso se tiene que esto es congruente con P menos 1. O sea, en otras palabras, cuando yo reduzco módulo P, siempre puedo llevar a ese inverso multiplicativo a alguno de los de la lista, pues porque aquí me dio menos 1, y menos 1 se sale de la lista, pero él es congruente con alguno de los de la lista módulo P. O sea, ¿qué hemos probado? Hemos probado, y espero que para ustedes esta congruencia esté clara, hemos probado que A' igual a, o sea que si A es su propio inverso, entonces A es 1 o A es menos 1. Y miren que aquí yo ya no estoy utilizando, perdón, yo aquí ya no estoy utilizando congruencias, sino igualdades, por lo que dije aquí. Yo aquí dije, listo, el inverso multiplicativo es único por corolario. Como es único, módulo P, cuando yo ya reduzco módulo P, ese inverso multiplicativo va a ser único en esta lista. O sea, va a existir un entero único en esta lista que es inverso multiplicativo de A. Con este razonamiento lo que probé fue que si llega a ser el mismo A, es porque A por A es 1 módulo P. Por eso partí de aquí. Y eso significa que A es 1 o P menos 1. Pero es que yo aquí dije sí, solo sí. Y solamente hemos probado esta implicación. La implicación recíproca es inmediata, muchachos. Se los dejo como para que lo piensen. La implicación recíproca es inmediata. O sea, si A es 1, entonces L es su propio inverso. 1 por 1 es congruente con 1 módulo P. Y si es P menos 1, L es congruente con menos 1. Entonces, al multiplicarlo con el mismo, eso queda congruente con 1 módulo P. Pues se las hice en palabras. Entonces, bueno, antes de continuar la demostración, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque hasta aquí no está muy claro hacia dónde vamos. O sea, lo que tenemos que probar es que P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P, pero ya vamos a ver por qué todo el análisis anterior nos sirve. Les pregunto, ¿hasta aquí está claro? ¿Hay alguna cosa que quieran aclarar, que no se haya entendido bien? Bueno, entonces, si omitimos los números 1 y P menos 1, o sea, los que son su propio inverso aquí en esta lista, o sea, en esta lista, este es su propio inverso multiplicativo módulo P y este es su propio inverso multiplicativo módulo P. En la lista 1, la lista que llamé 1, entonces los elementos restantes, ¿cuáles son los elementos restantes? Los elementos restantes son 2, 3, 4, etcétera, hasta P menos 2 se pueden agrupar en parejas. En parejas A, A' con A' diferente de A y A por A'
congruente con 1 módulo P. O sea, lo que dijimos anteriormente es que en la lista, todos los de esa lista tienen inverso multiplicativo, único, dentro de la misma lista. Los que son su propio inverso son este y este. Entonces, cuando yo tomo algún otro de la lista, por ejemplo 2, yo voy a tener su inverso multiplicativo en esa lista y no es 2, es distinto de 2. Eso fue lo que dijimos abajo con el sí y solo sí. A es su propio inverso, sí solo sí es 1 o menos 1. Entonces, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo acá, que los agrupo en parejas. ¿Quiénes forman las parejas? Cada uno de los de la lista junto con su inverso multiplicativo. Hagamos un paréntesis para que quede claro esto. Demos un ejemplo ya mismo para que esto quede bien claro y ahorita damos otro ejemplo. Paréntesis en la demostración. Por ejemplo, si P es 7. Entonces, si P es 7, estamos en Z7. Que Z7 tiene como representantes de clase estas clases residuales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, escribámoslas. Vamos a poner puntos suspensivos. 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces aquí estamos quitando el 0 y estamos concentrándonos en esta lista. Entonces ya vimos que 1 es su propio inverso, claro, 1. Esto es congruente con 1 módulo P. En este caso módulo 7. Y P menos 1 también es su propio inverso. Miren que 6 por 6 da 36 y eso es congruente con 1 módulo 7. O sea que 6 es su propio inverso. De los que quedaron, yo los puedo agrupar en parejas. En esa lista, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2, muchachos? 4, profe. 4. 2 por 4 es 8. Y eso es lo mismo que 1 módulo P. Y fíjense que los otros que quedaron, 3 y 5, también son inverso multiplicativo el uno del otro. 3 por 5 es 15. Y 15 es congruente con 1 módulo P. O sea que aquí estoy ejemplificando pues lo que estoy afirmando allí. O sea, tomo los números entre 1 y P menos 1. 1 es su propio inverso módulo P. P menos 1 es su propio inverso módulo P. Y de los restantes los agrupo en parejas tales que, los agrupe así, el número en cuestión y su inverso multiplicativo, o sea, tales que se cumpla esto. Entonces, al multiplicar término a término, ¿cuántas congruencias de estas hay? De estas que estoy encerrando aquí. ¿Cuántas hay? Eso sería como P Bueno, menos 2 sobre 2, algo así, ¿no? en el ejemplo, Eduard tiene razón, en el ejemplo hay 4. Listo, más o menos, Luisa, no exactamente. Pues sería más o menos la mitad de lo que Eso. fuera P. ¿Cuántos números hay en esta lista? No sé. P menos 3. Ah, sí, hay P menos 3, pero O sea que P menos 3, y los estoy agrupando ya 2. O sea que si multiplicamos término a término, estas P menos 3 sobre 2 congruencias, ¿qué se obtiene? ¿Qué se va a obtener? Voy a obtener, salvo el orden de los factores, 2 por 3 por 4 multiplicado hasta P menos 2. Entonces, 2 por aquí en algún momento se va a chocar con su inverso multiplicativo, entonces eso va a producir un 1.
3 se va a chocar con su inverso multiplicativo, etcétera, etcétera. O sea que todo esto va a quedar congruente con 1, módulo P. O sea, yo multiplico todo el lado izquierdo y voy a obtener A por A', A por A', A por A', y recorrí todos los números de la lista. Del otro lado multiplico 1 por 1 por 1 por 1. O sea que esto, ¿qué es? Esto es, pues aquí yo puedo multiplicar por 1 tranquilamente a ambos lados y queda P menos 2 factorial congruente con menos 1, con 1, perdón, módulo P. Y al multiplicar por P menos 1 se obtiene el resultado. Multiplicando por P menos 1 a ambos lados de esa congruencia, al lado izquierdo se va a obtener entonces P menos 1 factorial y aquí P menos 1 módulo P, pero ya hemos observado que P menos 1 es congruente con menos 1 módulo P. Entonces tenemos el teorema de Wilson. P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P. Fíjense que ya ahí termina la demostración. Y esto coincide inicialmente con el enunciado de John Wilson. En términos de divisibilidad, esto significa que P divide a P menos 1 factorial menos menos 1. Preguntas sobre la demostración. Esta demostración enseña mucho. Digamos que a uno no se le ocurre, ¿cierto? A uno no se le ocurre jamás. Pero enseña, por ejemplo, una cosa muy importante. Enseña que si P es primo, todos los elementos no nulos en este conjunto son invertibles módulo P. En otras palabras, ZP, lo que yo les he dicho varias veces, ZP tiene estructura de campo cuando P es primo. Bueno, se puede demostrar fácilmente que hay una suma módulo P, hay una multiplicación módulo P bien definidas, que con la suma es un grupo abeliano, que con la multiplicación entonces es un anillo conmutativo con elemento de identidad y que además todos los elementos no nulos son invertibles. Eso es lo que es un campo. Esas son todas las propiedades que cumple un campo. Entonces, esos son los axiomas de campo que ustedes conocen de los números reales, pero aquí ya se cumplen para cualquier ZP con P'. Ahora, si P no es primo, ya hay elementos que no tienen inverso multiplicativo. ¿Quiénes no tienen inversos multiplicativos? Aquellos que no sean primos relativos con el módulo. Aquellos que no sean primos relativos. Pero cuando P es primo, todos son primos relativos, excepto el 0. Preguntas, muchachos, sobre el teorema de Wilson, sobre la demostración del teorema de Wilson. ¿Está clara la prueba que hicimos? ¿Hay algún puntico que quieran mirar aquí con detalle? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo parecido al que yo hice ahora con Z7, con P igual a 7. Hagamos un ejemplo que ejemplifica la demostración del teorema de Wilson con P igual a 11. Entonces, según la prueba del teorema de Wilson, es posible agrupar los enteros. O sea, usted escribe los enteros de la lista 1, 2 hasta P menos 1, es decir, hasta 10. Entonces usted ya sabe que 1 es el primero de la lista y 10, que es el último de la lista, los quita de ahí, ¿cierto? Porque ellos son su propio inverso módulo 11. 1 es claro y 10, 10 por 10 es 100. Y 100 es congruente con 1 módulo 11, ¿cierto? Porque 100 menos 1 da 99 y 99 es múltiplo de 11. Entonces quedan estos en la lista. Entonces, según la prueba que acabamos de hacer, estos enteros se pueden agrupar en 4 parejas, ¿cierto? 11 menos 3 sobre 2. Y ahí da 4 parejas. Tal es que el producto de los números de cada pareja es congruente con 1 módulo 11. Explícitamente aquí tenemos las parejas.
Miren, 2 y 6. 2 por 6, 12. Deja residuo 1 cuando divido por 11. 3 y 4 también da 12, o sea, lo mismo. 5 con quién? Con 9. 5 por 9, 45. Cuando divido entre 11, 11 por 4 da 44, sobra 1. Y 7 y 8. 7 por 8, 56. Cuando divido entre 11, pues 5 por 11, 55, sobra 1, ¿cierto? Entonces ahí está. Cuando yo multiplico estas congruencias término a término, al lado izquierdo va a quedar 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Y por 1 no cambia nada, o sea que va a quedar 9 factorial. O sea que al multiplicar esas congruencias término a término va a quedar P menos 2, o sea 9. Aquí el P es 11. 9 factorial congruente con 1, módulo 11. Y multiplicando a ambos lados por P menos 1, o sea por 10, se obtiene 10 factorial. Al lado izquierdo, al lado derecho se obtiene 10, y yo sé que 10 es congruente con menos 1 módulo 11. Hemos verificado en este ejemplo, de hecho, hemos ejemplificado la demostración que hicimos con este ejemplo. Así se verifica el teorema de Wilson para P igual a 11. O sea, para P igual a 11, lo que dice el teorema de Wilson es que P menos 1, o sea, 10 factorial, es congruente con menos 1 módulo 11, y eso es a lo que acabamos de llegar aquí. Listo. Preguntas hasta aquí. Veo que está todo claro, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Listo. ¿Será que el recíproco es cierto? La respuesta es afirmativa. O sea, el teorema de Wilson dice, si P es primo, entonces se tiene esta congruencia. El recíproco dice, si se tiene esta congruencia, entonces ese módulo es primo. Y sí, vamos a hacer la demostración. O sea, que se tiene un sí, solo sí. O sea, que se tiene una caracterización de primos. Y eso es muy fuerte. Entonces, así no sea tan práctico, ya vamos a ver por qué no es tan práctico. Eso es muy teórico, desde el punto de vista teórico, eso es un resultado bien interesante. Pero vamos a demostrar, vamos a ver que el recíproco es cierto. Vamos a ver que si n menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo n, entonces n es primo. Vamos a razonar por reducción al absurdo. Supongamos por el contrario que n es compuesto. Pongamos que no es primo. Listo, entonces supongamos que es compuesto. Luego, ¿qué significa que sea compuesto? Que existe un divisor de n que es distinto de 1 y que es distinto de n. O sea, existe d tal que d está entre 1 y n, y d divide a n. ¿Cierto? Existe un divisor de él que está entre 1 y n. Listo. Entonces, como d es mayor que 1 y menor o igual que n menos 1, entonces necesariamente d, como es menor o igual que n menos 1, tiene que ser alguno de los factores en la expansión de n menos 1 factorial. Es uno de los factores en la expansión de n menos 1 factorial. Porque en la expansión de n menos 1 factorial está n menos 1 por n menos 2 por todos sus anteriores hasta 1, o sea que en algún momento va a aparecer d. En otras palabras, ¿esto qué significa? Esto significa que d divide a n menos 1 factorial.
Listo. Como por hipótesis, ¿qué significa la hipótesis? La hipótesis n menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo n. ¿Qué significa esto en términos de divisibilidad? Que n divide a n menos 1 factorial más 1. ¿Cierto? Eso es lo que significa. Y como d divide a n, ustedes ya saben que la relación de divisibilidad es transitiva. D divide a n y n divide a esa expresión. Entonces, ¿qué se tiene? Que d divide a esa expresión. Listo. ¿Qué se sigue de este recuadro y de este otro? ¿Qué concluirían ustedes de ahí, de esos dos recuadros? ¿Se acuerdan de Que la es primera igual a parte? 1. ¿Cómo? Que es igual a 1. No, no necesariamente. De 1 y 2 significa que, o sea, si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a cualquier combinación lineal de A y B. En particular divide a esta combinación lineal. N menos 1 factorial más 1 menos N menos 1 factorial, ¿cierto? Así D divide a este entero y divide a este, divide a la diferencia. Es decir, ¿qué estamos diciendo acá? D divide a 1, o sea, diferenciada a 1. Es una contradicción, porque D es un número más grande que 1. ¿Cómo vamos a tener un número más grande que 1 que divide a 1? Absurdo. En conclusión, N es primo. Porque si es compuesto, hay contradicción, entonces no puede ser compuesto. Pero sí viste, Camilo, que no necesariamente D es 1. ¿O por qué concluías tú que D es 1? Profe, no sé, porque la diferencia entre n menos 1 factorial más 1 y n menos 1 factorial era 1. Es Entonces, 1. si los dividía los dos, supuse que era 1. Ah, bueno, también. O sea, de acá se concluye que D divide a 1. Pero los únicos divisores positivos de 1 son 1 y menos 1. O sea que esto obliga. Si yo no quiero, si no quiero obtener la contradicción desde aquí, eso obliga a que D sea 1 y ahí se obtiene la contradicción. Porque habíamos dicho que D es mayor que 1. Listo, entonces se pueden juntar el teorema de Wilson y su recíproco en un sí y solo sí y tener el siguiente criterio de primalidad. Un número es primo, sí y solo sí, se cumple esa congruencia. En el sentido directo es el teorema de Wilson y en el sentido recíproco es el que acabamos de demostrar. O sea que tenemos una caracterización de los primos. O sea, tenemos un enunciado que nos dice, nos permite decidir cuándo un número es primo. ¿Cuándo es primo? Cuando n es primo, cuando n menos 1 factorial sea congruente con menos 1 módulo n. Pero este criterio tiene más interés teórico que práctico, ya que para números grandes este número se vuelve monstruoso. O sea, usted quiere averiguar si 1771 es primo. Entonces usted dice, ah, bueno, el 1771 es primo. Sí, solo sí. 1770 factorial es congruente con menos 1 módulo 1771. Ah, ya eso se vuelve inmanejable. Se puede hacer, pero los cálculos son muy tediosos. Este factorial crece muy rápido. Entonces,
es un criterio más de interés teórico que práctico. Sin embargo, es un criterio de mucho interés teórico, o sea, es fuerte esto. Estamos diciendo cuándo un número es primo. Bueno. Vamos ahora a ver una aplicación bien interesante del teorema de Wilson, pero no sé si de pronto hasta aquí, allá, antes de que continuemos, haya alguna pregunta. Listo, Karen, muy bien. Todo claro, ¿qué dicen los demás? Listo, muy bien, Juan Fernando, Juan Pablo, listo. Terminemos entonces, o veamos esta aplicación a congruencias cuadráticas. Entonces, primero demos la definición. Lo mismo que se tenía para ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Una congruencia de la forma ax cuadrado más bx más c congruente con 0 módulo n es llamada una congruencia cuadrática siempre y cuando pues el coeficiente del término cuadrático no sea 0 módulo n, porque si él es congruente con 0 módulo n, este término se desaparecería en la congruencia y obtendríamos una congruencia lineal, que ya hemos desarrollado una teoría para resolver congruencias lineales. Entonces tenemos un teorema muy interesante en el cual se aplica de manera directa el teorema de Wilson. Y perdón, es el siguiente. Sea P un primo impar. Entonces, esta congruencia cuadrática, x cuadrado más 1 congruente con 0 módulo P, tiene solución si, solo si P deja residuo 1 módulo 4. O sea que, ojo, aquí le estamos sacando raíz cuadrada menos 1. O sea, en otras palabras, este teorema está diciendo que menos 1 tiene raíz cuadrada módulo P. Sí, solo si P es congruente con 1 módulo 4. ¿Cierto? Porque si usted piensa, si usted este más 1 se lo pasa para el otro lado a restar, lo que usted está diciendo es que existe un entero que elevado al cuadrado da lo mismo que menos 1 módulo P. O sea, dicho de otra manera, en el campo ZP, usted puede sacar raíz cuadrada de menos 1, siempre y cuando P sea congruente con 1 módulo 4. Entonces es muy interesante y vamos a ver cómo interviene aquí en la demostración. Vamos a ver cómo interviene aquí en la demostración. En una parte de este sí, solo sí, interviene el teorema de Wilson. Ojo que esto lo van a necesitar en el curso de álgebra. Tal vez en teoría de anillos, tal vez en álgebra 2. Listo. Entonces, vamos a ver. Antes de comenzar la demostración, quiero hacer un comentario. P es un primo impar. ¿Cierto? ¿Qué dice? Todavía no voy a hacer la demostración. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Cuando yo lo aplico a la división por 4. Entonces, si yo divido el primo P entre 4, entonces esto es de la forma 4Q, o P es de la forma 4Q más 1, o P es de la forma 4Q más 2, o P es de la forma 4Q más 3. Listo. Como por hipótesis P es impar, entonces este y este quedan descartados para el primo P, porque esos son pares. ¿Cierto? De hecho,
De hecho, quedan descartados porque P es primo, ¿cierto? Y el único primo par es el 2. Listo. O sea, al decir P un primo impar, estoy diciendo que P es mayor o igual que 3. Listo. Entonces el teorema está diciendo que esta congruencia cuadrática tiene solución módulo P, y solamente si esta es la posibilidad, o sea que esta es la que hay que descartar. Esta es la que hay que descartar. Entonces, hecho este comentario, vamos a la demostración. Y vamos a hacer primero la demostración en este sentido. Disculpen, Sí, que se descarga la de 4,3. no, eso es lo que hay que hacer. Ah, listo, listo. No la he descartado. Eso es a lo que tenemos que llegar. Veamos que si tiene solución, entonces esa posibilidad se descarta. Y que realmente hay que quedarse con esta. Y si se queda con esta, entonces P es congruente con 1 módulo 4. O sea, se llega a la tesis. Entonces, supongamos que la congruencia x cuadrado más 1 congruente con 0 módulo P tiene solución. ¿Tiene solución? Cuando decimos tiene solución es módulo P, ¿cierto? O sea, existe un entero que al ser reemplazado allí por la X, eso se satisface, módulo P. Listo. Entonces sea A, llamemos A una solución de esa congruencia. De dicha congruencia. Listo. Entonces, ¿qué significa que sea solución? Pues significa que al ser reemplazado allí por la X, se satisface a cuadrado más 1, congruente con 0, módulo P. Es decir, A es un entero cuyo cuadrado es menos 1 módulo P. O sea, si ustedes lo piensan en términos de raíz, A es la raíz de menos 1 módulo P. Listo. Entonces veamos que P no divide a A. Probemos primero eso. Veamos que P no divide a A. Razonemos por reducción al absurdo. ¿Qué pasa si P divide a A? Si P dividiera a A, entonces se tendría que A es congruente con ¿qué? Módulo P. ¿Con qué sería congruente A módulo P? Si P dividiera a A. Profe, con 0. Con 0. Elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces A cuadrado sería congruente con 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, módulo P. Y por transitividad con lo de arriba, entonces, ¿qué se tendría? Se tendría que menos 1 es congruente con 0, módulo P. Y esto significaría que P divide a menos 1, lo cual es una contradicción, porque los únicos divisores de menos 1 son 1 y menos 1. Entonces, pero P es un primo, o sea, P es, de hecho, es mayor o igual que 3. Entonces ahí es donde está el absurdo. Entonces ya justifiqué esto. Entonces así, como P no divide a A, entonces por el teorema de Fermat,
por el pequeño teorema de Fermat, se tiene lo siguiente. ¿Recuerdan? Si P es un primo que no divide A, ¿qué se tiene? A ver, ¿quién recuerda? De la clase anterior. A la P menos 1, congruente con qué. Forcemos un poquito ahí la memoria. Profe, con 1. Con 1. Módulo P. 1. Listo, muy bien. Luego se tiene entonces que 1 congruente con a la P menos 1, módulo P. Pues aquí no hice nada raro. Simplemente volteé la congruencia. O sea, y esto lo va a escribir así. 1 congruente con A cuadrado a la P menos 1 sobre 2, módulo P. ¿Por qué lo puedo hacer? A ver quién me dice. ¿Por qué puedo hacer eso? O sea, ¿por qué esta cantidad de aquí es igualita a esta cantidad de aquí? Profe, está multiplicando un 1. No, no es por eso. O sea, ¿por qué tiene sentido este exponente? Es la pregunta. Este exponente es un... Eso es par, ¿cierto? Exactamente. Ahí es donde es importante que P sea un primo impar. Si P es impar, al restarle 1 queda par, entonces cuando lo divido entre 2 queda entero. Por eso es que puedo hacer esto acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que 1 es congruente con... ¿Y quién es A cuadrado? A cuadrado lo puedo cambiar por menos 1 módulo P. O sea que en vez de poner A cuadrado, puedo poner menos 1 a la P menos 1 sobre 2 módulo P. Listo. Ya sabemos que P es de la forma 4K más 1 o 4K más 3. ¿Cierto? Eso quedó claro antes de comenzar la demostración, pues porque como P es un primo impar, entonces por el algoritmo de la división, él es de la forma 4K más 1 o 4K más 3. O sea, no hay más opciones. Esto voy a poner aquí entre paréntesis para que recordemos, eso es consecuencia de el algoritmo de la división. Entonces veamos por qué esta opción se descarta. ¿Qué pasaría si ocurriera? O sea, si P fuera, 4K más 3 con K en Z, si fuera de la forma 4K más 3, entonces ¿qué se tendría? Entonces de la expresión, voy a llamar a esta expresión 1. Entonces de 1, ¿qué se tiene? Reemplazando allí que 1 sería congruente con menos 1 a la que. Entonces fíjense, si fuera 4K más 3, ¿quién sería P menos 1 sobre 2? ¿A qué sería igual P menos 1 sobre 2 para sustituirlo acá? Sería 4K más 3 menos 1, o sea, más 2 sobre 2, o sea que quedaría como 2K más 1. ¿Está claro?
¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Para todos. Dice Juan Pablo que sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, claro. Listo. Entonces, ¿y esto a qué conduce? ¿Cuánto da -1 elevado a un exponente impar? Sigue dando -1. Y sumando 1 a ambos lados, esto implicaría que 2 es congruente con 0, módulo P, y esto implicaría que P divide a 2, lo cual es absurdo porque P es mayor o igual que 3, por ser P un primo impar. Entonces, eso muestra que efectivamente esta opción queda descartada. En consecuencia, P tiene que ser de la forma 4K más 1 para algún K. Y por tanto, se tiene la tesis. Que P sea 4K más 1, se tiene que P es congruente con 1 módulo 4. O sea que en esta implicación de este teorema no utilizamos para nada el teorema de Wilson, pero fue fundamental el teorema de Fermat de la clase pasada. O sea, aquí que acabamos de probar, que si esta congruencia cuadrática tiene solución, entonces P tiene que ser de la forma 4K más 1. Es decir, P es congruente con 1 módulo 4. Ahora veamos la implicación recíproca, que es la interesante. Bueno, no, la directa también es interesante, pero en la recíproca vamos a ver cómo es que se construye la solución. O sea, en la recíproca vamos a ver que si P es congruente con 1 módulo 4, entonces tiene solución, y este tiene es un existencial. Entonces vamos a ver cómo construir la solución. ¿Por ahí alguien va a preguntar algo? Pero antes de seguir con con esta demostración, ¿me Sí. podría explicar cuando se aplica el teorema de Fermat? Pues se aplica el teorema de Fermat y luego pues cambia acá. Luego, ¿me podría explicar la partecita ahí, por favor? Que uno es congruente con el AP menos 1. Ah, sí, lo que pasa es que la relación de congruencia, no, esto es simplemente para la forma de la escritura, pues si yo la hubiera dejado así como está, pues simplemente modifico el lado izquierdo y en el derecho siempre pongo un 1, pues, o sea, no, eso no es relevante, Juan Pablo. Pero si quieres ser muy riguroso con el asunto, la relación de congruencia es simétrica. Ah, listo, gracias. Si X es congruente con Y, entonces Y es congruente con X. Pero no hay problema con eso. Fue por comodidad que lo hice así, pero si tú quieres dejar este al lado izquierdo, pones esto al lado izquierdo, esto al lado izquierdo, esto al lado izquierdo, y luego haces el mismo análisis y llegas a lo mismo, pues eso no, digamos que no interfiere en la demostración. Entonces acá en la implicación recíproca, ¿cuál es la hipótesis? Aquí la hipótesis es que P es congruente con 1 módulo 4. Supongamos que P es congruente con 1 módulo 4. Y veamos que la congruencia cuadrática x al cuadrado más 1 congruente con 0 módulo P tiene solución. O sea que tenemos que exhibir la solución. O sea que la tendremos, en este caso la prueba es una prueba que enseña mucho porque es constructiva. Entonces, para esto consideremos la expansión
de P menos 1 factorial. Y ahí ya con eso estoy de cierta manera involucrando el teorema de Wilson. O sea, esta expansión todavía no lo estoy citando, pero ya estoy como apuntándole a eso. P menos 1 factorial, cuando yo lo escribo pues de menor, la expansión de número menor a número mayor, esto es 1 por 2, por 3, etcétera, etcétera. Por aquí aparecerá en algún momento. Voy a ponerlo así, no lo voy a poner entre paréntesis. P menos 1 sobre 2 por... Claro, como P es impar, entonces volvemos a lo mismo. Como P es impar, P menos 1 es par. Entonces, cuando lo divido entre 2 queda entero. O sea, aparece en algún momento este entero. ¿Cuál entero sigue acá? Si voy de menor a mayor, ¿cuál entero sigue? ¿Cuánto da? Sí, alguien va a decir algo. ¿Qué pasa cuando yo le sumo una unidad a ese entero? ¿Qué queda? P menos 1 más 2 sobre 2. O sea que el entero consecutivo a él es hacia arriba, es P más 1 sobre 2. O sea, P más 1 sobre 2, producto, puntos suspensivos, producto, y por aquí aparecerá P menos 2, por aquí aparecerá P menos 1. Esa es la expansión de P menos 1 factorial, y puedo explicitar estos dos factorcitos que son consecutivos, puesto que P es impar. Si fuera par, esos factores no aparecen. Entonces, en esta expansión, hay un número par de factores. Y que haya un número par de factores significa que de cierta manera yo los puedo agrupar en parejitas. Y se tienen las congruencias siguientes. Y se tienen las congruencias. ¿Cómo relaciono yo? Entonces aquí esta idea es bastante gaussiana. ¿Cómo relaciono yo el primero con el último? De cierta manera están relacionados. Bueno, no explícitamente con este, sino con menos 1. P menos 1 es congruente con menos 1 módulo P. P menos 2 es congruente con menos 2 módulo P. Estoy relacionando este con este. De cierta manera, o sea, no exactamente, sino salvo un signo. ¿Será que estos dos son cómo los relaciono? O sea, si yo hago el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo, esos dos se van a encontrar en algún momento, porque esos dos están en toda la mitad. Entonces, resulta que P más 1 sobre 2 es congruente con el negativo de P menos 1 sobre 2, módulo P. Esa congruencia, digamos que ya no está tan clara, pero es fácil de verificar, ¿cierto? Si quieren, la verificamos aquí a un ladito. P más 1 sobre 2 menos P menos 1 sobre 2 es igual a ¿qué? Y eso es divisible por P. O sea que esto es congruente con 0 módulo P. Y de ahí se sigue. Entonces de aquí se sigue que P más 1 sobre 2 es congruente con este pasado al otro lado a restar. Listo. Entonces, cuando yo ya pienso las cosas módulo P,
en esa expansión, que yo arriba tenía una igualdad, entonces voy a sustituir, ya voy a poner aquí congruente y voy a sustituir o sea, la primera mitad la voy a dejar intacta, 1 por 2 hasta p menos 1 sobre 2, 1 por 2 por puntos suspensivos por p menos 1 sobre 2. Y a partir de aquí voy a poner sus equivalentes módulo P. Pues entonces el que seguía era este, entonces ya pongo este, pues, con signo incluido. Entonces menos P menos 1 sobre 2, puntos, producto, puntos suspensivos, producto. En vez de poner P menos 2 voy a poner menos 2 y en vez de poner el último voy a poner su equivalente. Ya estoy poniendo congruencia, módulo P. Recuerden que en las congruencias yo puedo sustituir por sus equivalentes módulo P. Y aquí al reorganizar, ¿qué queda? 1 por menos 1 por 2 por menos 2 por puntos suspensivos por P menos 1 sobre 2 por menos P menos 1 sobre 2. Simplemente cambié pues el orden en el que aparecen los factores, ¿cierto? Asocié este con este con este, hasta este con este. Entonces eso es congruente con ¿qué? Con, si saco el signo negativo, ¿cuántas veces lo saqué? P menos 1 sobre 2 veces. ¿Y qué quedó? Quedó 1 por 2 por puntos suspensivos hasta P menos 1 sobre 2. Cada uno de ellos al cuadrado, o sea, quedó 1 por 1. Olvídese un momentico del menos. 2 por 2, o sea, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta P menos 1 sobre 2, todo al cuadrado. Entonces simplemente puse el cuadrado afuera y el signo menos lo puse adelante. Módulo P. Pues hay P menos 1 sobre 2 signos menos involucrados. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, ahí muy claro ese. ¿Cómo? No hay muy claro que hay menos un, pues hay P menos un sobre 2 signos menos involucrados. No lo vi muy bien ahí. Los mismos numeritos te lo están diciendo. 1, 2, 3, ¿hasta cuántos? P menos 1 sobre 2. Ya. O sea, los mismos numeritos que aparecen allí escritos te están ayudando a contar cuántos signos menos hay. O sea, fíjate que aquí la primera mitad, aquí cuántos números hay hasta aquí. 1, 2, hasta P menos 1 sobre 2. Y de ahí en adelante yo sustituí cada uno de ellos por su equivalente módulo P. Y cada uno de ellos tiene un signo menos, entonces 1, 2, ¿cuántos? P menos 1 sobre 2. Porque hay P menos 1 sobre 2 congruencias. Muchas gracias. Sí, sí lo ves. Sí, profe. Ahora, aquí es donde vamos a usar el teorema de Wilson. Por el teorema de Wilson. ¿Qué dice el teorema de Wilson? Que P menos 1 factorial, que si P es un primo, P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P. Entonces este P menos 1 factorial del lado izquierdo de esta congruencia lo vamos a reemplazar por menos 1. O sea, esta congruencia llamémosla 2.
reemplazando en 2, ¿qué se tiene? Entonces, al lado izquierdo tenía p menos 1 factorial, entonces lo voy a reemplazar por su equivalente módulo p, o sea que menos 1 va a ser congruente con todo lo que hay al lado derecho, menos 1 a la p menos 1 sobre 2 que multiplica a, y esto que hay aquí, tengo algo que está al cuadrado, y lo que está dentro de ese paréntesis es que es un factorial, ¿cierto? Es el factorial de p menos 1 sobre 2. Listo. Llamemos a esto 3. En ningún momento hemos usado la hipótesis. ¿Dónde hemos usado lo que supusimos? No lo hemos usado todavía. Pero ya de cierta manera involucramos un cuadrado y ya de cierta manera involucramos un menos 1 en la última expresión que tenemos. Miren que ya tenemos un cuadrado y ya tenemos un menos 1. Aquí es donde vamos a usar la hipótesis. Aquí es donde vamos a usar la hipótesis. Finalmente, ¿alguien va a decir algo? Sí, profe. No faltó poner módulo algo en el cosito del 3. Sí, claro, por supuesto. Eso es fundamental. Módulo P. Todo esto es válido, módulo P. Finalmente, como P es congruente con 1, módulo 4, ¿cierto? Eso es lo que dice la hipótesis. Entonces, ¿qué significa eso? Que P sea congruente con 1 módulo 4. Eso significa que P es algún múltiplo de 4 más 1, ¿cierto? Para algún K. Y por tanto, este exponente, ¿qué forma toma? P menos 1 sobre 2 sería igual a, paso el menos 1 a restar, o sea que P menos 1 es 4K sobre 2, o sea que esto es 2K. Así, de 3 se sigue que, o reemplazando esto en 3, como quieran escribirlo, que menos 1 es congruente con menos 1 a la que, a la P menos 1 sobre 2, que es 2K por P menos 1 sobre 2. Aquí voy a dejar el P, lo voy a reemplazar al cuadrado, módulo P. ¿Y cuánto da menos 1 elevado a un exponente par? Menos 1. 1 elevado a la 2 cada uno. Entonces ya lo puedo quitar de ahí. O sea que ya encontré la solución a la congruencia cuadrática en cuestión, ¿cierto? Porque miren que estoy encontrando, aquí estoy encontrando un número que elevado al cuadrado me da menos 1. Eso prueba que la congruencia tiene solución. Esto prueba que x al cuadrado más 1, congruente con 0,
módulo P tiene solución. ¿Cuál es la solución que encontramos? X igual a P menos 1 sobre 2 factorial. Bueno, X congruente con eso, módulo P. Y ahí termina la prueba. Entonces miren que esta implicación recíproca fue constructiva, o sea, bajo el supuesto de que P sea congruente con 1, módulo 4, fuimos capaces de construir solución a la congruencia. ¿Cuál es la solución? Este numerito. Y miren que este numerito elevado al cuadrado más 1 satisface esto. O sea, queda congruente con 0, módulo P. Pregunta sobre la prueba de este teorema. Y miren que fue una aplicación del teorema de Fermat y del teorema de Wilson. En la implicación directa usamos Fermat y en la recíproca usamos Wilson. Entonces tenemos aquí, no sé si hay preguntas, no hay preguntas. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo de este último teorema. Tenemos que este primo, 13, es un primo de la forma 4K más 1, ¿cierto? Cuando yo lo divido entre 4, 13 dividido 4 deja residuo 1. O sea que 13 es congruente con 1 módulo 4. O sea que se cumple que P es congruente con 1 módulo 4. ¿Qué dice el teorema? Y es un sí y solo sí. ¿Qué dice la parte recíproca? Que entonces, según la demostración del teorema anterior, la congruencia cuadrática x cuadrado más 1 congruente con 0 módulo 13 tiene solución. Y según la demostración, ¿cuál es la solución? P menos 1 sobre 2 factorial. 13 menos 1 da 12, sobre 2 da 6. O sea que una solución es 6 factorial. Veamos. Veamos, 6 factorial es 720. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo reduzco eso módulo 3? O sea, 6 factorial es 720. ¿Qué pasa cuando yo lo reduzco módulo 13? El 13 aquí en el 72 está 5 veces, 5 por 13, 65. A 72, 7. El 13 en el 70 da 5 veces, 5 por 13, 65. A 70, 5. Esto quiere decir que este numerito es congruente con 5, módulo 13, ¿cierto? Es el residuo. Entonces, 6 factorial al cuadrado más 1 sería congruente, cuando pienso las cosas módulo 13, como 6 factorial es congruente con 5, entonces lo cambio por 5. 5 al cuadrado 25 más 1 es 26, y 26 es 0 módulo 13 porque 26 es múltiplo de 3. O sea que efectivamente esta sí es una solución a esta congruencia cuadrática. ¿Y quién nos enseñó que esa era una solución? La demostración del teorema anterior, particularmente esta implicación recíproca, esta, que fue constructiva. Empieza acá. Listo. Como corolario del teorema de Wilson se tiene este. Profe, disculpe, esto entra en el segundo parcial. Sí. Lo que veamos hasta hoy. O el parcial es dentro de 8 días, pues está bien. Existen infinitos números compuestos de la forma n factorial más 1. ¿Y esto por qué será un corolario? Les voy a dar la idea de la prueba. Esto porque es un corolario del teorema de Wilson. Existen infinitos compuestos de la forma n factorial más 1. Entonces sea P un primo.
por el teorema de Wilson. Por el teorema de Wilson que se tiene. Se tiene que P menos 1 factorial congruente con menos 1 módulo P. Es decir, que P divide a P menos 1 factorial más 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que P menos 1 factorial más 1 es compuesto pero hay que tener cuidado. Para todo primo P mayor o igual que 5, porque miren que si P es igual a 2, esta expresión ¿qué da? Da 2, o sea que estaría diciendo que 2 divide a 2, no digo nada. Cuando P es igual a 3 y lo sustituyo acá, toda esta expresión da 3, y estaría diciendo que 3 divide a 3, no estoy diciendo nada. Pero a partir de 5, esta expresión que da 5 menos 1, 4. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 24 más 1, 25. Estoy diciendo que 5 divide a 25. Y ahí en adelante. Entonces, como hay infinitos primos, entonces para cada primo se tiene un número compuesto. Para cada primo mayor o igual que 5, entonces voy a tener infinitos compuestos de esa forma. Entonces, como hay infinitos primos, se sigue que hay infinitos compuestos de la forma n factorial más 1, ¿cierto? Llamen a esto n y ahí lo tienen. O sea, ese número p menos 1 factorial más 1 es compuesto para cualquier primo p mayor o igual que 5. Y como hay infinitos primos, entonces hay infinitos compuestos de esa forma. Listo. Surge una pregunta. Listo. Hay infinitos compuestos de la forma n factorial más 1. ¿Será que hay infinitos primos de la forma n factorial más 1? Hasta la actualidad eso es un problema abierto que no ha sido resuelto. A un primo que sea de la forma n factorial más 1 o n factorial menos 1 se le llama primo factorial. Los únicos valores de n en el rango entre 1 y 100, incluyendo ambos valores, para los cuales n factorial más 1 es un primo, son solamente estos. Son estos. O sea, como corolario del teorema de Wilson, se sigue que hay infinitos números compuestos de esa forma factorial, ¿cierto? Pero no se sabe si hay infinitos primos de esa forma factorial. No se sabe, hasta la actualidad es un problema abierto. De hecho, el primo más grande conocido hasta 2011, pues no sé, habría que... Enseguida visitamos esta página. De la forma n factorial más 1 es este. Y se trata de un número con 712.355 dígitos. Entonces, si quieren explorar un poquitico más esto, van a esta página que les dejé aquí en este enlace. Esta página nos dice que los primos, bueno, que los primos factoriales vienen en dos sabores, factorial más 1 o factorial menos 1. Y este es el dato que yo les estoy dando, el que está aquí en puesto número 2. Este es el dato que les estoy dando. No encontré un dato más actualizado.
O sea, en octubre el primo factorial más grande que se conoce y se encontró en 2011 y es este. O sea, hasta ahora es un problema abierto si existen infinitos primos factoriales. Y bueno, muchachos, hasta ahí va el parcial. Hasta ahí va el parcial. Entonces, ustedes aquí en la página del curso, permítanme, yo ingreso. Teoría de números y combinatoria, unidad 2. Van a encontrar un taller 8, que es sobre el teorema de Fermat y los pseudoprimos, que espero que ya lo estén haciendo. Y un taller 9, que es sobre el teorema de Wilson. Fíjense que aquí estos punticos, estos tienen que ver mucho con un razonamiento similar a la demostración que hicimos en ese último teorema y cositas así. Listo. Y hasta ahí va el parcial, que es dentro de 8 días. O sea que en la clase del próximo martes ya comienzo funciones aritméticas, que eso es tema del parcial 3. Listo, muchachos. No sé si de pronto hay alguna pregunta. ¿Alguna inquietud sobre el tema que acabamos de ver? No dejen de visitar esta página, está bien interesante. Y tiene referencias, tiene, pues, muy, muy bueno ir, por ejemplo, a estas fuentes que ellos están citando ahí y mirar cosas relacionadas con, es que miren, hay artículos de revista, bueno, algunos son viejitos, pero miren, hay del 95. Un artículo en matemáticas del año 95 no es tan viejo. En otras ramas, pues no sé, en física, en química, tal vez sea un artículo muy, muy viejo, pero en matemáticas no. Bueno, muchachos, hasta ahí dejo entonces la clase de hoy. Juan Pablo, ¿vas a decir algo? No, profe, que iba a decir que hay algo que me pareció muy interesante en la clase de hoy, es básicamente dar la caracterización de los primos, porque pues uno siempre, o bueno, siempre se ha dicho que no se ha podido encontrar tal cosa, ¿cierto? Entonces eso es algo como que uno ha venido desde la carrera como, uy, no, no hay forma de los primos no se ha podido encontrar su forma, bla, 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 y ahora ver que sí existe, otra cosa es que sea útil, pero que sí existe, es como, uff, tremenda Exacto, revelación. exacto, sí. Desde el punto de vista teórico es una cosa tremenda. Ahora, una cosa es tener una caracterización y otra cosa es tener una fórmula que reproduzca toda la sucesión de primos. Eso ya sí es mucho pedir, ¿cierto? Que eso es lo que uno ha venido escuchando desde muchos años atrás, que eso no, que no se conoce, pero caracterización sí se tiene. Aquí tenemos una, por ejemplo. Bueno, Profe, ¿y muchachos, existen otras? no sé, que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Pues que se me vengan a la mente en este momento, mirando como en lo que sigue del curso, no. De pronto, de más que sí hay, pero no se me vienen a la mente en este momento, pues no las tengo presentes. Y no sé si en el curso, es que no. A ver. Bueno, profe, gracias. Tengamos ahí la pregunta, pero yo me parece que no nos encontraremos más. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les deseo una buena tarde. Juiciosos con esos talleres. Nos conectamos el martes. El martes comenzamos entonces ya funciones aritméticas, que repito, es tema del parcial que sigue, del parcial 3, y el jueves hacemos el parcial 2. Listo. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias igualmente. Gracias a ustedes.